Ya está. Ujú. Ya estamos bien. Hola, ¿qué son? Tardes, ya tardes. Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. Este segmento, el título principal es Las interpretaciones del cristianismo. eh, Tiene relevancia. eh, Vimos que históricamente se ha usado el cristianismo para muchas intenciones, y entonces realmente no se ha mostrado lo que es el cristianismo en esencia. Ahora estamos en un tiempo en el cual pues aparece una interpretación y aparece de apenas de unos 50 años, yo creo, un poco menos, y se da lo que no se había dado en miles de años, una combinación de llamado sionismo cristiano, el cual no se reconoció, como sabemos, desde que llega Jesús, que el Cristo, llamado así, no se reconoce a él cuando llega, es más, lo sacan de la sinagoga cuando lee lo que es el Antiguo Testamento y les dice, ahorita se acaba de cumplir, ahorita, el, el escrito, la palabra, y lo corre, dice, ¿cómo? Pues ¿quién es? Es el hijo de carpintero, de José el carpintero. ¿Cómo va a ser él enviado de Dios? Y bien, y no se aceptó. Y hasta la fecha, el judaísmo, vamos a decirlo así, no acepta lo que es a Jesús como tal. Pero volvemos otra vez a las interpretaciones del cristianismo y se da entonces ahora con un proyecto que sí es de pensarlo, de verlo, porque pues sus alcances no sabemos hasta dónde puede llegar esto, si puede llegarnos a afectar o no, y pues estar al tanto, que sería lo mejor, estar conscientes de ello. Bueno, ¿por qué surge el sionismo cristiano? ¿Por qué se da? A principios del siglo, no, no, mediados del siglo XIX, 1850 y tantos, 60, por ahí así, se descubre el petróleo y en Estados Unidos, parece, y después se descubre a finales de siglo, se descubre en lo que es Medio Oriente. Entonces, de aquí, los grupos de poder que se venían dando y se siguen dando y están, pues, no sé si conscientemente o no, utilizan a un ciudadano judío para que lleve a cabo el asentamiento territorial de Israel, que no tenían ellos, ¿sí? La diáspora y todos estos mecanismos que hicieron, pues no llegan ellos a establecer un territorio en 2000 años, hasta que aparece después esta intención. Parece que son ingleses principalmente los que promueven, y es cuando se funda, 1890 y tantos, finales del siglo XIX, cuando se funda esta, que podemos decir, porque es más política que teología, que religión. Claro, van a volver a utilizar, ¿sí?, a este Dios, a este Hijo de Dios, lo van a utilizar para fines terrenales, eh, viendo que esta posibilidad de territorio que tiene Israel en Medio Oriente es muy pequeño, pues ellos necesitan territorios grandes. Lo van a hacer en los últimos 50 años, 60, 70 años, van a tratar de controlar todo Medio Oriente, llegan casi a hacerlo,
eh, con esta intención y pues en el último intento fracasa, que es lo que pasa ahorita con Irán. No pueden derrotar a Irán. Se dan cuenta que la única manera de destruir a Irán es con un bombardeo nuclear, pero un bombardeo nuclear no les va a afectar nada más a Irán, va a afectar a todo el mundo. Y esa es la situación real. Y por lo tanto, pues en el intento de dominar a Irán, que era tal vez el último estado, ya que faltaba por dominarlo, pues no logran este cometido y no pueden usar. Usar armas nucleares es una afectación en todo el mundo. Y si a alguien se le ocurre, puede haber control, uno o dos, que alguien, algún loco de estos de aquí, se le salga. Perdón, pero ya una conflagración mundial, y esto hay que tenerlo presente, decía yo en un segmento, con el problema de Chernobyl en 1984, los rusos se dieron cuenta de lo que es la radiación, lo que es una cuestión nuclear. No tiene distingos la radiación, no hay distingos, acaba con todo lo que encuentre. Entonces, los rusos se dieron cuenta con lo de Chernobyl, la explosión X, ¿por qué? De las plantas nucleares que tenían, dos de ellas o una, y les costó en vida 40,000 soldados, trabajadores, que conscientemente de lo que iban a hacer, de ese trabajo, de solucionar el problema, iban a morir. Y murieron. Iban a hacer un cascarón a envolver lo que es estas plantas para que no siguieran radiando, ¿sí? Esta energía que afecta y necesariamente tenían que estar en contacto con la radiación y sabían que iban a morir y murieron ellos por ello. O sea, fue un efecto en el pueblo ruso, la mayoría, que una guerra no va a ser convencional la próxima, si es que se lleva a cabo, es nuclear, porque van a querer, en este conflicto ya nuevo, van a querer destruirse. El que lance las primeras bombas nucleares, el enemigo, vamos a decirlo así, ya tiene la posibilidad igual. Putin hace 2 años dijo, nosotros no vamos a empezar una próxima guerra, y lo dejó bien claro, pero sí vamos a responder. Y ya se vio ahorita con el problema de Irán, que Rusia tiene la capacidad para llegar con ojivas nucleares a Estados Unidos. Los cohetes que ahora ya tienen, los supersónicos, viajan en horas en el continente. 1 hora, 2 horas, una cosa de estas. Entonces, están conscientes los rusos de que la problemática que apareciera serían afectados ellos. Bueno, ese es por este lado. Por el otro lado, que en estos 100 años últimos, en el cual fue explotación por parte de Inglaterra y por parte de Estados Unidos, de todo Medio Oriente y más, pues
ya no puede seguir este tipo de acciones y no lo hicieron con Irán. Irán tiene la capacidad para destruir, sin usar bombas nucleares, tiene la capacidad para destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es pequeño. Israel parece que es una tercera parte de lo que es la isla de Cuba, o la mitad, algo así, pero es pequeño. Entonces, Irán no necesita bombas nucleares para destruir a Israel. Ahora, Israel ya se dio cuenta de que puede ser destruido. Lo que querían ellos implantar en Medio Oriente del sionismo y el sionismo cristiano no lo lograron, fracasaron. Entonces, y vamos a platicar después en este sentido del porqué y la justificación de esta intención, de estas acciones, que lo que decíamos y en el análisis conceptual, y que hablábamos acerca de las interpretaciones del cristianismo y hacer una comparativa, podemos ver que ciertas cosas que están escritas, pues hay una contradicción que no podemos decir que este Dios es eso, es una contradicción voluble, que puede estar enojado o puede estar feliz. Este Dios que presenta Jesús no es ese Dios, no es un Dios de guerra, no es un Dios voluble. Y la historia cristiana, que le llaman historia sagrada, nos explica perfectamente bien y nos especifica perfectamente bien de dónde nace el mal, que es de Luzbel. De esta rebelión, de ahí nace el mal. No nace de Dios. Este Dios, y ahora vamos a imaginarnos, porque tenemos una imaginación bastante considerable, como para comprender que un Dios poderoso, un ser poderoso, en determinado momento no necesita emplear ese poder, porque no hay algo que pueda a él intimidarlo, afectarlo, dañarlo. No lo hay. Entonces, este Dios, el Dios de Jesús, es un Dios que se va a presentar en el cual lo que es Él es bondad, amor y paz. Cosas que en el, como se llama el Antiguo Testamento, vemos que ahí hay una contradicción. Ejemplo, dice en Abraham, desde el Tigris hasta el Éufrates parece, ese va a ser el territorio que te voy a dar. Dicho ahí. Bueno. Jesús agarra y dice, no hagáis morada porque estáis de paso. No hagáis morada donde el hollín, ¿sí?, dice afecta, y el ladrón mella. Estamos hablando entonces de aquí, de que aquí hay dos posiciones. Una que conviene más a la cuestión divina, espiritual, la concepción. La concepción cristiana es, vamos a decir, no absoluta, sino vamos a decir donde la realidad, esta realidad cristiana, ahí no hay ladrones, ahí no hay nada que se pudra, ahí no hay nada que muera.
que fallezca. Todo permanece en ese mundo cristiano en el que Jesús trae y pronuncia. Ese es el mundo cristiano, no es el mundo sionista. El mundo sionista es el de Abraham, pero entonces decimos, ¿son dos dioses o es uno solo? O entonces aquí hay escritos de hombres, no de Dios. De aquí quien escribió esto fue un hombre. Abraham o otra para la convivencia. Le dice Dios a Abraham, tu heredad van a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Esa va a ser tu heredad. ¿De qué estamos hablando? Y le dice, tú te voy a bendecir y te van a bendecir muchas naciones. No está hablando de la nación judía, está hablando también de otras naciones, aparte de la nación judía. Entonces, desde aquí, este Dios ya tiene una escena, vamos a decirlo así, ya tiene una realidad, como la realidad que viene a plantear Jesús. La realidad es de que todos en esta realidad de este Dios se deben de ser iguales. ¿Sí? No hay privilegios en ese sentido, no hay clases. Los judíos creyeron de que ellos eran privilegiados de una manera física, vamos a decirlo así, y no es así, ni de manera intelectual, porque dice es este Dios, todos son semejantes a mí. No dice, unos son igual a mí y otros no son igual a mí, son menos que yo. No hay tal, no hay pruebas. Jesús menos. Jesús todavía dice, fíjense, dice Jesús, el que quiera ser primero debe de ser el último. El que quiera que le sirvan debe de servir. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando? Este Dios, el Dios de Jesús, no es un Dios de guerra, no es un Dios voluble, no es un Dios que haga la guerra. Por ahí hay un investigador que tiene como, no sé, 20 o 30 libros de que pone al Dios del Antiguo Testamento como un Dios guerrero, de muerte, de lucha, de pelea. Aquí podemos llegar a pensar qué tanto del Viejo Testamento el hombre, los escribas de ese tiempo, lo hicieron a conveniencia de un estado, de una realidad material. ¿Sí? ¿Confundieron ellos la idea divina o ellos hicieron una idea, vamos a decir, una realidad a modo de ellos, que así la construyeron y que hasta la fecha que vemos ahora y que los dichos ahora de este sionismo cristiano se va a tratar de que se lleve a cabo en Argentina, en la Patagonia, para empezar, y en otras partes de América. Ahora, fíjense bien, esta corriente que está utilizando el sionismo cristiano es evangélica, no es la, vamos a llamarle la corriente, que no debería de ser, porque Pablo nunca, y a Pedro una vez lo amonestó por hacer divisiones.
Pero bueno, ya está la división. No están tomando, sino que se está haciendo un sionismo cristiano, pero cristiano evangélico. Van a utilizar lo que es la evangelización estadounidense, argentinos, brasileños, y de los cuales, por ejemplo, ahí en esa interpretación evangélica, para prueba de ello, tenemos 74,000 o 35,000, vamos a poner lo que no sean eso, que sean 34, ¿cómo le llaman? Denominaciones, 34 denominaciones, y yéndonos al método epistémico socrático. De estas 34, ¿quién de ellas, para saber quién de ellas es la que tiene a Dios? Ahí se presenta la primera dificultad. ¿Cuál de estas denominaciones es la que habla realmente de Dios? ¿Tiene a Dios? ¿Cuál de estas? Es un problema insalvable. No lo resuelven. Y aquí entra una confusión entonces dentro. Que se están haciendo cofradías entre ellos y todo, sí, pero siguen en esta división. Y el cristianismo no es división. Y desde Abraham vemos esta generalidad absoluta que este Dios plantea como realidad. Y lo viene a plantear Jesús también. Todos somos iguales. ¿Sí? Sí, tenemos nuestra particularidad. Un ejemplo parece las cebras. ¿Cuántas son? Miles de cebras. Pero cada una tiene una característica particular. Ahí está. Nosotros, somos millones de seres cristianos, vamos a decirlo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra particularidad, nuestra intimidad. Y eso es lo maravilloso, que podamos tener estos dos mundos y congenian. El mundo particular y el mundo social. Este es el saber vivir, que casi no nos enseñan. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar al tanto y tenemos que conocer perfectamente bien lo que es el cristianismo. Hablaba en el segmento anterior que la esencia del cristianismo, lo que yo encontré, es bondad, principalmente amor y paz. Esa es la esencia de este Dios. Y lo constatamos con Jesús y lo constatamos también en dichos del Antiguo Testamento, principalmente en Isaías está ahí. Ahí podemos ver el rostro de este Dios. ¿Qué es lo que le agrada a este Dios? Que se dé la caridad, que se ayude, que se vista al desnudo, que se le dé de comer al hambriento, que se le cobije al que no tiene protección, no tiene casa. Ese es el Dios antiguo del Viejo Testamento y es el Dios igual el que trae Jesús. Ese es el sentido de la vida, no la maldad. En el estricto sentido, entendiendo a John Milton en su obra de El paraíso perdido, para interpretarlo, que no andemos chingando a otros. Cuando le dice Luzbel, después de la pelea, del conflicto con Dios que se ha aventado ahí, esa pelea grande que afecta a la realidad en ese tiempo, y se para él y empieza a ver a los ángeles que le habían seguido, y va, ¿y tú quién eres? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Y pasa con uno de ellos y le dices, ¿tú quién eres?
Y ese ángel le dice, yo soy destrucción. ¿Y cómo te llamas? Destrucción. Eso es. Por eso digo, es similar a algo cuando dice, nos carga la chingada o se lo cargó la chingada. Es eso. Y hay seres que nacen así, nacen para destruir. Les nace poco a poco, va floreciendo esa maldad que traen interna. Se puede componer, sí, de aquí la libertad. Todo ser humano, claro, los que quedan determinados por otros, esos no pueden decidir, pero sí, podemos observar que la mayoría, históricamente, los que han provocado las guerras, las muertes, lo hicieron libremente, voluntad propia. ¿Qué está pasando ahorita con los gobernantes? ¿Quién obliga a Trump a ser malo, a hacer la maldad, a matar? ¿Quién lo obliga? Nadie. O si lo obliga un grupo en el poder, pero él se hace cómplice. Igual otros, el que quieran, el de Ucrania, Zelensky, el de Argentina, Milei. ¿En cuánto está ahorita el peso argentino? No vale un argentino ahorita nada. Qué tristeza. De un día para otro le dicen a un individuo, tú no vales nada. ¿Eh? Entonces, de esto se trata. Entonces, aquí va a haber un uso, nuevamente, a conveniencia de cuestiones materiales de aquellos sionistas que ahora van a tomar lo que Bretón ya se hubiera tirado por la ventana, como un sionista cristiano. Bueno, a conveniencia, ¿quién decía? No recuerdo, pero decía, el mismo diablo puede citar las escrituras si le conviene hacerlo. Bien. Los mismos demonios utilizan el nombre de Cristo para hacer sus fechorías. Bueno, ahondaremos después sobre estas, no son controversias, sino contradicciones, lo que podemos ver, y lo vamos a ver un poco más detalladamente de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para perfectamente bien hilar a conocer la idea principal, la intención principal, según lo que yo he encontrado, de este Dios. ¿Qué es lo que desea este Dios con nosotros, los seres humanos? ¿Sí? Porque no es como otros lo hicieron, utilizando que le sirviéramos, que fuéramos sus esclavos. No. Vamos a llegar a eso para entender perfectamente bien esto que nos impusieron y lograr que puede ser bueno para unos, maravilloso para otros, puede ser, pero la intención es de que conozcan perfectamente bien a este Dios y de ahí tomen sus soluciones. Aquí no se va a obligar, no se va a decir, tú estás condenado porque no crees. No, 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 en absoluto. Tan solo van a hacer proposiciones y decir, aquí hay esto y esto, desde este punto de vista se ve lo que hay aquí. Este Dios es así, según este trabajo, en esto, en esto y en esto y en esto. Nos estamos apoyando. Bueno, que estén bien. Hasta luego.